en intimidad con Dios crecer. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestro miércoles de perspectiva bíblica. Esta noche, ¿verdad? Vamos a estudiar, vamos a tener un tiempo lindo. Bienvenidos, espero que estén cómodos, que estén llegando en casa, que tengan su setup ahí listo. Último miércoles de mayo, pueden creerlo, ya estamos por entrar a mitad de año. Ya podemos voltear a ver lo que ha pasado este año y vemos la gracia del Señor en nuestras vidas y qué lindo ha sido. Y lo que falta es increíble. Ya hay varios que ya están empezando a ojear ahí las luces de Navidad, a ver si las ponen o no. Otros que estamos esperando que el tiempo pase un poquito más lento. ¿Verdad? Que el Señor nos multiplique las horas de los días para poder cumplir y salir con todo lo que tenemos. Pero el tiempo que Dios nos da es perfecto. Nada, bienvenido. Qué bueno que me permitan estar con ustedes hoy, que me permitan estar con ustedes en sus casas. Como les digo, espero tengan listos su cenita o su fresquito, su tecito, su café, no sé lo que prefieran tener hoy. Hoy papel y lápiz, ¿verdad? Vamos a escribir, vamos a estudiar la palabra del Señor y Biblia. Yo estaré leyendo de NBI, pero la versión que usted tenga es la versión con la que el Señor le habla a usted. Y lo importante es que estamos estudiando la palabra del Señor, no importa la versión, sino la palabra. Eso es lo importante. Estamos en nuestra serie de los juicios de Dios. Creo que siempre hablo como de que como que esta serie siempre me retan, ¿verdad? Y definitivamente es que son increíbles, he aprendido mucho y cada una creo que me va enseñando cosas nuevas y me va poniendo en una posición de aprendizaje y de poner en práctica lo que voy aprendiendo mucho más confrontativa. El Señor de verdad que tiene el proceso, como decía el pastor Moisés este domingo, ¿verdad? Ese proceso en el que el Señor nos tiene en nuestra vida, ese proceso de santificación en el cual es necesario para poder llegar a ese propósito que tenemos, el propósito que el Señor tiene en nuestra vida. Entonces es parte y aquí estamos dispuestos. Siempre les digo que el corazón dispuesto es lo único que el Señor necesita, es lo que el Señor va a tomar y va a llevar y va a poder hacer con él, con su corazón dispuesto. Y qué bueno que estamos dispuestos aquí hoy para escuchar, para hablar. Hoy vamos a estudiar dentro de la serie de los juicios de Dios el tema del juicio de los mártires de la tribulación. Si yo les tiro este tema así, creo que probablemente muchos quedaron como yo cuando lo leí, cuando vi como el título y fue como, ¿qué? Como que mártires de la tribulación. Hay mártires en la tribulación. Y luego entonces un poco como haciendo memoria y todo, me di cuenta que es un tema que he escuchado, pero que no había estudiado hasta el día de hoy. Así que le agradezco a Dios la oportunidad de poder escucharlo y de poder transmitirle a ustedes este aprendizaje. Porque de verdad que fue creo que de todos los temas que he tratado dentro de la perspectiva, este ha sido no difícil, no complicado, pero sino denso en cuanto a cómo me trabajo a mí, a Melanie. Y les iré contando ahí en el camino, pero fue muy, muy bonito escucharlo y estudiarlo. Y espero que lo que el Señor está haciendo en mi vida pueda hacerlo en la de ustedes, que sea el Espíritu Santo guiándonos esta noche. Así que vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Así que Padre nuestro, gracias por este tiempo, gracias por las vidas de mis hermanos que me escuchan, que me ven, Padre, que están aquí con un corazón dispuesto, Padre, a aprender, a escuchar de ti, a poder entender la revelación que tú has dado en tu santa palabra, Padre bendito. Que sea tu Espíritu Santo el que nos dé discernimiento, que habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros oídos, Señor. Que seas tú, Padre, en este momento el centro y que nos quites toda distracción de lo que hay alrededor, Padre. Que el afán del día no nos separe de este momento para aprender de ti y de lo que harás cuando en tu juicio, Señor, se vea tu gloria y podamos estar frente a ti. Gracias, Padre bendito, por este tiempo.
Los pongo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a esa carnita rica del estudio. Y entonces estamos hablando, como les decía, sobre estos juicios de Dios, ¿verdad? Hasta el momento hemos tenido la introducción, que ha sido muy buena, donde se nos contó y nos contó el pastor Rivas la necesidad y el propósito de los juicios, porque habría un juicio y que porque es importante un juicio, ¿verdad? Y como vimos, el objetivo del juicio es depurar la maldad, ¿verdad? Saber quitar lo que es bueno y lo que es malo y dejarlo a un lado. Entonces, depurar esa maldad que hay en la humanidad y que hoy por hoy podemos ver y de la cual muchas veces nosotros damos juicio. Pero este juicio lo hace Dios. Dios desde su entendimiento, desde como creador del universo, desde lo que Él es un juicio verdaderamente justo, no como el que nosotros a veces damos, que no es justo, pero este es un juicio justo que hace el Señor. Ese fue como la introducción. El segundo que hablamos es sobre el tribunal de Cristo. Aquí donde sabemos con certeza que Él volverá, ¿verdad? Porque eso es como dado, es parte del momento en que usted y yo dijimos, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, es porque reconocemos que Él murió, resucitó y regresará. Eso es parte de. Entonces, si usted no tiene estas tres cosas bien definidas, tenemos que trabajar en ello, ¿ok? Entonces sabemos que con certeza que el Señor volverá, y en ese momento, cuando el Señor regrese, van a pasar muchas cosas a la vez. Ahí están como muchas líneas paralelas, muchos movimientos, pero entre estas cosas, entre ellas estarán pues los ancianos dentro del tribunal, ¿verdad? Que se van a sentar tras el arrebato. Entonces, esto es lo que la visión premilenialista dispensacional, considera, ¿verdad? Que estarán el tribunal de Cristo y nos cuenta cómo estará conformado este tribunal, que es por los ancianos. Y un poco más de detalle, si quiere verlo más en profundidad, está eso. Y un poco vamos viendo como el orden cronológico, ¿verdad? Vemos la necesidad del porqué y luego empezamos, ok, el juicio, que es el juicio, y hay un tribunal. Y en el tribunal es este tribunal de Cristo, donde el Señor está en medio, ¿verdad? Y el tercero que vimos la semana pasada con el pastor Ian, es el juicio de los santos del Antiguo Testamento. En esta, como vieron, este es para todos los creyentes que existieron hasta el día de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, en este juicio están estos santos que son los del Antiguo Testamento y que los traemos para acá, todos ellos, hasta aquellos que creyeron en Dios previo al día de Pentecostés. Recordemos que el día de Pentecostés es cuando el Espíritu Santo del Señor pues es dado a nosotros. A partir de ahí, nosotros empezamos a vivir en la era de la gracia. Y nosotros somos salvos por gracia, porque el Espíritu Santo lo tenemos aquí, está ahí al par suyo, hablándole, susurrándole, consolándole, guiándolo. Es ese, como yo me imagino siempre, como un bosque así oscuro, y es esa luz que le permite saber hacia dónde va, donde siempre y cuando usted tenga su vista puesta en esta luz, usted sabrá dónde ir. Entonces, estos son los tres juicios que hemos hablado hasta ahorita. Y como les digo, vienen como un orden cronológico. La introducción, el porqué, la necesidad. Luego el tribunal, cómo está compuesto y qué se hace en ese tribunal. Y luego el primer juicio, que es el juicio de los santos del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, está este primer juicio. El otro juicio que pasa, ¿verdad? Una vez hecho es este de los mártires de la tribulación. Todos estos juicios son parte de las cosas que veremos cuando Cristo venga. Y que de acuerdo a la visión dispensacionalista premilenial, estará la iglesia en este momento ya arrebatada y pasarán estos juicios. ¿Será Dios el juez? Y seremos medidos según su estándar
de perfección, ¿verdad? Que es muy alto porque es perfección. Pero vistos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Una vez que ya se dio juicio a estos santos del Antiguo Testamento con base a la ley, entonces a nosotros se nos va a juzgar desde el sacrificio de Jesús en la cruz. Como les hablaba hace un par de domingos, aquí es donde Satanás quiere vernos fallar, aquí en este momento. Él va a trabajar en toda esta vida, en nuestra comodidad, para que usted y yo fallemos y que en este momento cuando estemos frente al Señor, fallar, ¿verdad? Es cuando veamos y en este momento el Señor traiga a colación todo lo que hemos hecho o no hecho, las veces que hemos hablado o que no hemos hablado. Y aquí es cuando se mostrará todas aquellas cosas. Pero como el Señor a quien está viendo es a Jesús, me está viendo a nosotros, yo me lo imagino así. Esta es una imagen netamente mía, ¿verdad? No lo describe así la palabra, pero yo me lo imagino así, como un velo como de novia, así un poco transparente, pero ese es el sacrificio del Señor en la cruz, donde ya nosotros tenemos salvación. Y entonces ante ese juicio, ojo, el juicio va a pasar, porque el Señor me va a mostrar a mí, le va a mostrar a usted, como les decía, lo que hizo y lo que no hizo, lo que habló y lo que no habló, y se los va a mostrar y va a pedir cuentas. Y yo ese día, muchas de las cosas que empecé en esta vida cristiana, empecé haciendo, fue como yo no sé ni siquiera qué le voy a decir al Señor ese día. Cuando esté ahí enfrente me va a dar algo, qué vergüenza. ¿Cómo le voy a decir al Señor que yo andaba ahí de vida loca, sin hablarle a alguien de su palabra, de su evangelio, sin hacer discípulos, cuando me ha dado un propósito tan grande, ¿verdad? Entonces creo que ese es como el peso, y como les decía hace dos domingos, y espero que esta pregunta ya tenga la respuesta, y si no, que se la esté respondiendo. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué propósito tenemos? Y un poco me gustaba el mensaje del domingo que dio el pastor Moisés, porque amarraba muy bien todo esto que venía hablando, por lo menos en lo personal, el hecho de, si yo tengo un propósito, pero ese propósito tiene un proceso, y ese proceso es importante para cumplir ese propósito. Y es cuando puedo voltear y a ver y darme cuenta que lo que ha pasado ha sido útil para el Señor. Y espero que el Señor me siga utilizando en gran manera para poder cumplir este propósito. Pero bueno, regresemos un poquito al tema. Entonces, cuando hablamos de los juicios de los mártires de la fe, como les decía, yo me quedé como mártir. Habían mártires en el momento de la tribulación. Entonces, empezamos a estudiar, ¿verdad? Con el material que tenemos, y dentro de ello, lo primero que se mencionaba era el tiempo. ¿Cuándo? La pregunta es, ¿cuándo va a pasar este juicio? Y esto es como lo primordial, porque como les decía, venimos como en un orden cronológico. Entonces, lo primero es saber en qué momento de la historia del relato estamos. Este es un juicio esta palabra me cuesta a ustedes, post-tribulacional, ¿verdad? Eso me cuesta, es un trabalenguas. Esto simplemente quiere decir que va a ser después de la tribulación, ¿verdad? Pero antes del milenio. Entonces, creo que es importante, y solo para ubicarnos bien, vamos a refrescar qué es la tribulación y qué es el milenio. Si usted no lo sabe, aquí lo vamos a ver, y si lo sabe, simplemente lo vamos a refrescar para ubicarnos bien, porque es importante saber qué está pasando en qué momento. Entonces, estos juicios van a pasar después de la tribulación. Ok, pero ¿qué es la tribulación? Entonces, este es el momento futuro donde habrá mucho sufrimiento. Cuando hablo de momento futuro, es el momento futuro usted y mío, ¿verdad? Hoy por hoy, el futuro es la tribulación, y hacia allá vamos. Y en ese momento habrá mucho sufrimiento, y será un tiempo muy difícil en el que Dios derrama su juicio ante Israel. Este es un tiempo liderado por el anticristo, porque vendrá
porque el propósito de Satanás es querer ser como Dios, y si tenemos la figura de Jesús, tendremos la figura del anticristo, porque es eso. Satanás es un champión y lo que quiere es imitar. No puede, porque nunca va a ser como Dios, pero él hace la fuerza. Y por eso vamos a tener este anticristo. Y este anticristo va a poner una oposición clara y abierta a Dios. Y en ese momento en el mundo es lo que habrá. Una oposición clara, abierta y directa al Dios, al Espíritu Santo, a Jesús. No habrá, no se aceptará nada de que no sea eso. Pero, según esta visión premilenialista, la iglesia va a ser arrebatada antes y no va a vivir esta parte de la tribulación. Así que este juicio será después de esto. Esto quiere decir que primero, dentro de la iglesia, lo que es la visión premilenialista cree que habrá un arrebato, que en ese momento habrá tribulación, mientras en el arrebato baja Jesús, se lleva a su iglesia, están las bodas del Cordero. Como les decía, están pasando varias cosas a la vez. Entonces, no es como que una escena y después la otra. No, todas las escenas al mismo tiempo. Entonces, baja Jesús, lleva a su iglesia, tiene las bodas del Cordero, mientras está llevándose la tribulación. Y en este proceso, ¿verdad? Después vienen los juicios y posteriormente el milenio. Se cree, ¿verdad? Según muchas visiones, muchas interpretaciones de la palabra, que esto podría durar 7 años. Esto viene, como les digo, antes del milenio. Y el milenio, ¿qué es? El milenio es ese reino de 1000 años. Es durante este tiempo, estos 1000 años, Satanás va a ser atado y encarcelado en su prisión antes del milenio. Entonces, vamos a hacer un resumen. Aquí la iglesia está arrebatada, así que ya sabemos esta parte. Sabemos que la iglesia está arrebatada. Subimos, bodas del Cordero, tribulación, juicios. Satanás es atado en su prisión 1000 años. ¿Ok? Entonces, así va más o menos el orden. Entonces, como ya sabemos cuándo va a pasar este juicio, bueno, en ese lapso entre la tribulación y el milenio. Entonces, por eso es un momento post-tribulacional. Lo hice. Entonces, ese es ese momento. Entonces, ya sabemos cuándo. Entonces, imaginémonos esa línea de tiempo, ya sabemos en qué momento va a ser este juicio. Ok, ya que sé cuándo, la pregunta es, ¿dónde, verdad? Pues, ¿dónde va a ser ese juicio? La palabra no menciona específicamente el dónde, pero se cree y se interpretan que puede ser al mismo tiempo que los juicios vivos al juicio de los vivos que sobreviven a la tribulación. Para entender este dónde, necesitamos saber que en esta tribulación hay mucho sufrimiento, Dios no está aquí, pero el Espíritu Santo abandonó a la gente, porque el Espíritu Santo está con nosotros en la iglesia, ¿verdad? En las bodas. Estamos celebrando y comiendo en el banquete y con la novia y todo esto. Pero en el mundo hay mucho dolor, mucho sufrimiento, y sin embargo hay gente todavía que defiende la palabra, que no se fue, que no fue arrebatada, pero que después del arrebato le cae el 20 que, sí era. Y se le hace más difícil porque no tiene el Espíritu Santo. Es ayudador. Es que créame que el privilegio que usted y yo tenemos hoy en Honduras, con todas las dificultades que tenemos, es único. Es único. Por favor, gente, aprovechémoslo, porque no va a ser para siempre. Este momento, la oportunidad que yo tengo de poder incluso agarrar mi celular y mandar un mensaje, hey, vos, ¿cómo estás? Fíjate que ocupo oración. Eso es un privilegio que no todo el mundo lo tiene. Y entonces esta gente no va a tener ese privilegio, van a ser perseguidos por eso, van a ser sacudidos por eso. Pero va a haber mucha gente que va a morir, por eso son mártires. Y habrá mucha gente que simplemente va a llegar el juicio, pero va a llegar viva. Entonces se va a juzgar a aquellos mártires
de la tribulación y a los vivos de la tribulación, ¿verdad? Entonces se cree que estas dos cosas van a pasar al mismo tiempo. Les digo, son líneas paralelas en una línea de tiempo. Ahora, ya sabemos dónde, ya sabemos cuándo, ya tenemos una idea específica. Espero no estarlos confundiendo ni perdiendo. Aquí estamos hablando del final de la historia, ¿verdad? Ya nosotros conocemos, y por eso les decía hace un par de domingos en la predica, que es importante conocer Génesis para yo poder entender esto. Porque es la Biblia lleva un hilo conductor y este hilo conductor finaliza acá. Entonces yo, para poder interpretar este final, necesito saber a qué se refería el Señor, qué es lo que quiere Dios desde el inicio, desde la página 1, desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra, desde esa oración hasta el final, ¿verdad? Entonces, ya sabemos el cuándo, ya sabemos el dónde. La pregunta hasta acá, y que estoy seguro que ustedes más o menos ya saben, es ¿quiénes son estos mártires? Y lo mencioné hace un ratito, un poquito, ¿verdad? Primero, una de las preguntas que tuve mientras estaba haciendo el estudio era, ¿pero qué era un mártir? Y creo que nosotros lo conocemos de manera coloquial, pero necesitaba, porque creo que las palabras importan, el significado de las palabras es importante. Eso me dice mucho. Y si bien yo sabía que un mártir es aquel que muere por su fe, ¿verdad? O al menos es lo que entendía, creo que la definición me amplió un poquito más esta definición, esta palabra, perdón. Entonces, según la Real Academia Española, la palabra mártir significa una persona que muere o sufre grandes padecimientos por sus creencias o convicciones. Esto ya nos da una pista de quiénes son, ¿verdad? Entonces, estos mártires eran personas que durante la tribulación, sin ayuda del Espíritu Santo, dicen, uy, esto era verdad. Dios es Dios, el Creador, y Jesús sí murió por mí, y el Espíritu Santo, y yo de este mundo viendo tanto sufrimiento, no me voy a ir solo. Voy y les cuento a los demás. Y no me importa si me matan, no me importa si me persiguen, yo necesito que la gente sepa esto. Esto es lo que está en la mente de ese mártir. Y va, y por ese nivel de creencia, esa convicción, y por eso les digo que me amplíe un poquito más la definición, porque la palabra convicción creo que tiene mucho más peso que solo las creencias, porque ya yo puedo creer cualquier cosa, pero la convicción, esa certeza de lo que yo sé y lo que yo creo, es mucho más profunda. Entonces, por esta convicción, esta gente muere y sufre por esto. Entonces, vemos que ya tenemos este personaje o este grupo principal que va a ser juzgado en este momento, que llega ante Dios sin haber creído antes, que no fue arrebatado, que no tuvo ese privilegio que tiene la iglesia, pero que sí llega ante el Señor, ¿verdad? Como les digo, desde la visión premilenialista, esta es la interpretación que se da y que se lleva y que nos muestra a los mártires. De hecho, de cualquier interpretación amilenialista, premilenialista, postmilenialista, esto pasa, ¿verdad? Es una cuestión de interpretación de cómo, cuándo, dónde. Entonces, ahí pueden haber diferencias, pero lo bonito de todo esto es que la certeza, la convicción de que el Señor vendrá y que este juicio pasará, lo tenemos todos. Entonces, ya tenemos ese dónde, ya tenemos ese cuándo, ya tenemos ese quién. Conociendo esto y viendo esto, entonces, esta parte del contexto, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 21 al 3. Vamos a leer primero. Y dice: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones,
hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por corto tiempo. Y entonces vemos en esta parte de Apocalipsis, ¿verdad? Y esta es la imagen. Satanás atado en la prisión por 1000 años por un ángel. Y lo vemos ahí. Y me gustaba mucho este pasaje porque les hablaba yo de la serpiente en el jardín, ¿verdad? Y de hecho en la palabra serpiente, la palabra dragón, la palabra bestia marina significan lo mismo, ¿verdad? Fueron creadas, pero el propósito era este. Y lo vemos, y nos dice el versículo 2, ¿verdad? Sujetó al dragón, el ángel, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Entonces, hasta ahí estamos. Y luego dice, aquí habrá un trono donde están estos santos y habrá almas, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Entonces, hasta ahorita, imagen principal, está bien el ángel que bajaba del cielo, tiene la llave del abismo, este ángel, y tiene una gran cadena en la mano. Entonces, yo me imagino así un ángel con alotas. Yo no me imagino el ángel como lo describe tal cual la Biblia, así que parecen todos raros y que dan miedo a veces, sino así, ¿verdad? Con las alotas y tiene una llave y tiene unas cadenas. Entonces baja, dice, y sujeta al dragón. Entonces me imagino que tiene el dragón agarrado a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y nos dice, o sea, no es un dragón cualquiera, o sea, es Satanás. Y lo encadena por 1000 años y lo tira al abismo y lo encierra, ¿verdad? La cadena no es para cerrar la puerta, es para agarrarlo a él. La llave es para cerrar la puerta. Y lo encadena, lo arroja al abismo, lo encierra, cierra un portón así como de cárcel, me lo imagino, y tapa la salida para que no engañara más a naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Este es el milenio y es aquí cuando bíblicamente se nos muestra estos 1000 años. Después habrá ser soltado por corto tiempo. Entonces va a estar 1000 años y esos 1000 años será todo perfecto hasta que él sea liberado, ¿verdad? Y una vez sea aprobado los que estemos ahí. Entonces, esto nos dice Apocalipsis 20, 1 al 3. Les cuento que esta parte de Apocalipsis también fue parte de la serie del Vencedor de Dragones, que también se las puedo compartir porque fue muy bueno y el estudio que está hecho para niños de esto es brutal. La verdad es que esto lo hizo una de mis compañeras y la sabiduría que el Señor le dio es envidiable. Pero bueno, paréntesis cerrado, vamos a continuar, ¿verdad? Y vamos a continuar siempre el capítulo 20, pero vamos a leer versículos 4 al 6 siempre en NBI. Y dice: entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen. Tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nos repite mucho este pasaje, los 1000 años. Porque, y cada palabra que el Señor permitió que se escribiera en la Biblia es porque tiene una intención y tiene un propósito. Y el Señor en este momento quería que usted supiera que son 1000 años, ¿verdad? Y que usted lo tuviera presente. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito este pasaje. Entonces, tenemos esta la imagen. Satanás es atado en prisión por 1000 años por un ángel, ¿verdad? Entonces aquí hay un trono. Dice el versículo 4, vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Entonces hay un trono donde están los santos y ¿cómo es que se llama? ¿Y quiénes son esos santos? Los santos que vimos justo la semana pasada, aquellos santos del Antiguo Testamento. Entonces, si ven, por eso les digo que hacemos un poquito un orden cronológico. Entonces, este versículo 4 dice,
Entonces está el trono donde se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar. ¿Quiénes son estos que tienen la autoridad para juzgar? Aquellos santos del Antiguo Testamento, que vimos la semana pasada en perspectiva. Luego dice, vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Las almas de quién? ¿De quién dice aquí? De los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esto quiere decir que estas personas dieron testimonio de Dios y hablaron de la palabra, ¿verdad? Entonces, estos habían sido decapitados. Eso debe ser una muerte horrorosa, ¿verdad? El miedo, la ansiedad, no sé, todas estas, por dar testimonio de Jesús y de la palabra. Con esta descripción del versículo 4, les vuelvo a leer lo que es la definición de un mártir. ¿Verdad? El mártir es una persona que muere o sufre grandes padecimientos por sus creencias o convicciones. Así que estas personas que habla el versículo 4 son mártires. Son personas, son almas que habían sido decapitadas por dar testimonio de Jesús y hablar de la palabra de Dios. Por eso, hoy en el mundo lo vemos, está pasando. Hay mucha gente y este privilegio de hablar abiertamente de Dios y de la palabra y dar testimonio de Jesús es un privilegio que no todos tenemos. Y hay mucha gente que hoy está viviendo esto, que son mártires de la palabra del Señor. Que en este mundo de tribulación, donde estamos viendo hoy sufrimiento, donde estamos viendo hoy padecimientos, donde hoy hay muchas cosas que están pasando, que están muy alejadas del propósito que el Señor tuvo desde Génesis 1, el propósito que el Señor tuvo de la creación, que están muy, muy alejadas. Hay gente que está sufriendo y que está siendo justo decapitada, que está sufriendo por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esta gente son mártires. Y estos no solo hablaron, no solo dieron testimonio, ni solo tienen la palabra. Nos dice un poquito más. Dice, no habían adorado a la bestia, ni a su imagen. Tampoco se habían dejado poner su marca en la frente, ni en la mano. Esta gente no adoraron a esta bestia. ¿Quién es la bestia? A la que ya fue atada. Por eso les decía, las palabras serpiente, dragón, bestia, bestia marina son intercalables, son sinónimos en la palabra y se refieren a Satanás. Ni tenían ninguna marca. Ellos fueron como, no importaba qué significara, no importaba si los ponían en desventaja, ellos entendían que no podían hacer eso. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? En el juicio. Van ante el Señor y van y se les dice, o sea, ustedes almas fueron decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ustedes almas no habían adorado a la bestia ni a su imagen, tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Y esa fue la recompensa, esa resurrección, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos en ese juicio? Se les da juicio y se les dice, vos sufriste por mi causa, vos sufriste por mí, por todo esto que está pasando conmigo, vos sufriste, moriste por mí. Y como moriste por mí, y no solo moriste, tampoco fuiste fiel, no te dejaste poner marcas, no te dejaste tener alguna señal que te alejara de mí. Entonces volvieron a vivir. Eso quiere decir que resucitaron y reinaron con Cristo, o sea, al par de Jesús con 1000 años. Qué bonito privilegio el que se les da, ¿verdad? Ellos reinaron con Cristo 1000 años y esta es su primera resurrección, o es la primera resurrección que menciona. En el versículo 5 nos dice, esta es la primera resurrección, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces,
¿Qué nos dice esto? Y como les digo, las palabras que la Biblia nos da tienen un propósito. Esto quiere decir que hubieron más muertos. Que si bien, y un poco esto es lo que les hablaba al inicio, que si bien estos fueron mártires y que estos mártires al ser juzgados se les dio un lugar de honor y privilegio, hubo gente que también fue muerta durante este tiempo. Ellos no volvieron a vivir en ese momento, sino hasta después del milenio. Y nos lo dice ese versículo 5, ¿verdad? Cuando dice los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Nos habla otra vez de estos 1000 años. ¿Por qué Cristo cree que y les da este honor? Y esta es una pregunta que yo decía, puchica, pero este es un honor que la iglesia no está teniendo. ¿Cómo así que ellos tienen o sea, ellos no fueron arrebatados porque no estaban en ese momento con la convicción, pero ahora sí tienen la convicción y tan fuerte la convicción que hasta murieron por ellos y no. Y el Señor a ellos les da ese honor de reinar junto a Él 1000 años. Entró mi lado humano, mi lado de, hey, espérense, pero si es que yo me lo merezco más, ¿verdad? Ese lado humano feo donde la serpiente, y esta es una de las batallas que tuve en este estudio, donde la serpiente fue como, ¿y vos? ¿Y vos que estás hablando, que estás estudiando, que le estás metiendo tiempo? ¿Verdad? Y es como ese egoísmo natural que tenemos los humanos. Pero es que me di cuenta que ellos no fueron arrebatados porque tenían un propósito. ¿Y quién soy yo para juzgar el propósito que el Señor tenía? Porque el Señor es tan misericordioso que todavía da más oportunidades. ¿Verdad? Ahora la ventana de oportunidades es bien chiquitita y dolorosísima. Pero ellos tenían un propósito, y el propósito que estos mártires tenían era de responder con fe salvadora ante el evangelio del reino que se predica. Y ellos tenían esta fe que estaban seguros que el Señor los iba a salvar. Y esta fe la tuvieron ante el evangelio del reino. Su propósito era transmitir esa palabra y llevar este evangelio, esas buenas nuevas. Y aún siendo perseguidos, torturados, humillados, golpeados, adoloridos, matados por ese servicio, aún así fueron fieles al propósito, a ese propósito que el Señor tenía con ellos. Y fue mi manera de callar la serpiente en ese momento. Yo tengo un propósito, y no porque mi propósito sea diferente, es menos ante los ojos de Dios. Y entonces el propósito que ellos era transmitir la palabra, o será en ese momento, ¿verdad? Es transmitir la palabra con fe, con convicción, con certeza. Y ese honor tiene que ser recompensado. Y lo recompensa la gracia del Señor. Ese honor no es cualquiera, ese honor no es chiquito, o sea, y el trabajo no es chiquito. Y bendito el Señor que habrá gente, que hay gente que ya es escogida para cumplir ese propósito de llevar a la palabra del Señor a aquellos, sin importar si son perseguidos, si son torturados, si son dañados. Señor, en su grandeza, Él sabía que yo no iba a poder hacer eso, y por eso me tiene aquí hoy hablándoles a ustedes, porque el propósito es diferente y no por eso es menos. El propósito que usted tenga de hablarle al del bus, de hablarle al del taxi, de discipular a su compañero en el trabajo, de hablarle a sus hijos, de trabajar con su familia, no es poco. Nada que sea hecho para el Señor es poco. Y esa no es una mentira que vamos a creer en este momento, ni en esta iglesia, ni en nuestra comunidad. El propósito que el Señor puso en su corazón, y cuando usted lo ejecuta, no importa si es a 1,000,000 de personas o a una sola persona, es que usted está siendo obediente.
Y habrá una recompensa, así como hay una recompensa para estos mártires. Pero esa recompensa que es juzgada por santos, ¿verdad? La recompensa de estos mártires, por santos que también la tuvieron difícil. Entonces no me puedo poner en el papel de yo sufrí más que vos y por eso merezco más que vos, porque eso es una forma muy, muy egoísta de ver la gracia del Señor. Yo lo entendí y me quedó clarísimo, ¿verdad? Pero también es bien bonito y me hizo ver qué increíble es la gracia del Señor. Y como siempre les digo, estos estudios a mí me abren más y más y más los ojos ante la grandeza que es el Señor. Yo creo que cuando empecé en esta vida cristiana, el Señor era como así de grande y ya eso era grande. Y luego se ha ido expandiendo, 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 expandiendo. Y creo que en mi cabeza yo lo veo como más con claridad, como una imagen que es borrosa y se va haciendo más clara y más clara y más clara. Y voy viendo lo mejor. Cada día mejor, cada entendimiento me hace ver lo mejor. Entonces su juicio, el juicio de estos mártires, que es encargado por Cristo, ¿verdad? Ojo, el Señor dijo, hey, ustedes vienen a juicio, les da a estos mártires un honor muy lindo, muy, muy lindo, de reinar con Él. Y creo que es una recompensa justa para el sacrificio que ellos hicieron en ese momento de la tribulación. Es una recompensa que ojo, el Señor ya lo vio justo y la justicia de Dios es perfecta. Entonces tampoco es como que puedo yo venir y creerme, ay, sí, yo sé lo que es la justicia, porque no. Pero ese entendimiento de eso, de que la justicia de Dios es perfecta, no sé, me llena muchísimo el corazón, se siente calentito adentro, ¿verdad? Porque es como, si el Señor los cuida a ellos, ¿cómo no me va a cuidar a mí? Que hoy yo lo declaro mi Señor, mi Salvador, y que cada día le pido que se moldee, ¿verdad? En mí, como Él no nos va a querer, como no nos va a dar un lugar de honor, ¿verdad? Y le da este lugar de honor, y el versículo 5 nos lo dice por qué, ¿verdad? Y nos dice, el versículo 6, ¿verdad? Nos dice, porque dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán en Él. Reinarán estos 1000 años con Jesús, con Cristo ahí, y qué bonito. Juan lo sabe porque él ya no, este versículo 6, él no lo muestra, y es más una como reflexión de Juan que algo que él está viendo. Si ven el capítulo empieza con vi además. ¿Quién vio? Juan. Entonces empieza a describir lo que él vio, ¿verdad? El ángel que sujetó al dragón y todo eso. Y luego dice el versículo 4. Entonces vi. Y Juan describiendo siempre su visión. Pero este versículo 6 no es una visión de Juan. Es una reflexión que hace Juan sobre esa escena. Que es dichosos y santos los que tienen parte de esa primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Esta gente va a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, esa reflexión de Juan viene del entendimiento de Juan, del trabajo que esta gente ha hecho, del entendimiento de Juan de Jesús. Recordemos que Juan es el discípulo amado, que Juan entendió el mensaje, que Juan se autodeclaró el amado de Jesús. Porque él quería hacer eso, y yo siempre les he dicho que yo quiero algún día tener la certeza de decir, mucho gusto, Melanie, discípula amada de Jesús. Y a veces me la creo y a veces no me la creo porque, ¿verdad? Y estamos en ese trabajo con Dios. Pero Juan lo tenía bien clarito y él parte desde ese entendimiento, y que venga Juan y en esta reflexión en ese versículo 6 diga, estos mártires que fueron decapitados, que no se pusieron marcas, que sufrieron por Cristo y por la palabra de Dios, son dichosos y santos. ¿Por qué? Porque tienen parte en esa primera resurrección.
la segunda muerte no va a tener poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta gente va a ser sacerdotes y esa es una palabra muy importante que por cuestiones de tiempo no vamos a ahondar en ello, pero se los dejo de tarea. Busque usted qué significa ser sacerdote para Dios. Porque escuchamos el sacerdocio real, sabemos que Jesús era sacerdote, sabemos que el trabajo que hacía el sacerdote de cuidar el templo, pero ¿qué significa? ¿Cuál era? ¿Por qué? ¿Por qué Dios necesitaba un sacerdote para el pueblo? ¿Por qué? Se lo dejo, estúdielo, es muy bonito. Y cuando usted lo vea y entienda qué significa ser sacerdote de Dios, verá esta reflexión que Juan le hace, ¿verdad? Cuando dice que ellos van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Y solo para adelantarlos un poquito y capaz para hasta picarlos un poquito, ¿verdad? El sacerdote es aquel que se presenta a Dios en representación del pueblo. El sacerdote habla directamente a Dios y guía al pueblo en sus caminos. Es esa persona, ese mensajero del pueblo a Dios. Y van a reinar 1000 años con él. Entonces, de verdad les digo, estudien que es un sacerdote. Pero también les voy a decir algo. Estudien que es ser rey, que es un reino. Porque este privilegio de y reinarán con él 1000 años significa algo. Y les digo, por cuestiones de tiempo no vamos a andar en ello, pero siempre tienen la puerta abierta de que si quieren lo estudiamos juntos. Pero ¿qué es ser sacerdote y qué es ser rey? Se los dejo de tarea. Que este estudio sirva para abrir esa puertecita y vean, wow, que esa imagen se vuelva más clara. Y entonces este juicio nos damos cuenta que no es una condenación. ¿Por qué? Porque vemos, a veces entendemos la palabra juicio como te voy a castigar, como un regaño. Esa es la palabra. Estaba buscando con qué palabra describirlo desde que empecé a hacer este estudio. Y esa es la palabra, un regaño. Cuando decimos, te vas a juzgar, es como estamos esperando un regaño porque damos por sentado que si me van a juzgar es porque hice algo malo. Y resulta que este juicio no es porque hicieron algo malo. Este juicio es al contrario, porque hubo algo bueno que se hizo. Y no es una condenación. Este juicio de los mártires de la tribulación es una vindicación. Es como, ¡hey! ¡Qué bien lo hiciste! Es un momento de honra a estos mártires. Es un momento de recompensa por su fidelidad. Es un momento del Señor que ya... Bien hecho, gente. Muy bien hecho. Ese es este juicio. Este juicio tiene un contexto específico y especial en la escatología, en todas las escatologías y en todas las interpretaciones escatológicas. Pero específicamente en esta visión premilenial, y nos recuerda a todos que el sufrimiento por Cristo nunca es en vano. Lo que esta gente hace y el reconocimiento de Jesús y del tribunal de Cristo a ellos, y esta recompensa y esta reflexión que Juan hace en el versículo 6, es un juicio de lo hiciste muy bien. Es felicitarlos y darle honor a aquellos que fueron fieles al Señor, aún teniendo todo en contra, aún cuando era muy complicado, porque usted y yo lo tenemos muy fácil en comparación a cómo lo tendrán ellos. Es la manera en la que el Señor también nos recuerda que aunque usted y yo lo tengamos fácil, sufrimos muchas veces, quizás no de la misma manera, pero es que esto no es competencia. Esto no es, ay, es que vos hiciste más que yo, o vos sufriste más que yo, o vos lloras más que yo. Ay, es que a vos te habla Dios y a mí nunca me habla. No es competencia. Todo lo que pase y todo el sufrimiento por Cristo nunca va a ser en vano. El sacrificio que usted hace por levantarse los domingos, el sacrificio que hace usted un miércoles que estoy segura que está cansado, pero está aquí escuchándome, también el Señor lo ve y no es en vano.
mucho menos aquellos que dan la vida por Él. Dar la vida por Dios no es en vano. Y ellos dan la vida literalmente por Dios. Y nosotros la damos muchas veces figurativamente en este contexto, ¿verdad? Dejamos de hacer muchas cosas que quisiéramos hacer. Sobre todo cuando vamos creciendo, cuando somos jóvenes, en nuestra vida donde el mundo llama muchísimo y quisiéramos hacer muchas cosas. Hay mucho sacrificio y toca morir esta parte humana de carne de nuestra para que viva la parte espiritual. Y el dar nuestra vida por Él no es en vano. Al contrario, recibiremos gloria. Y la recibimos todo esto de vuelta en gloria. Así que les dejo este pensamiento. Les dejo esta reflexión el día de hoy. Espero que la tengan en su corazón. Espero que hayan disfrutado esta noche y que se vayan con este entendimiento de que el sacrificio del Señor no es en vano. Que estos mártires sufren un juicio no de regaño, no porque hicieron algo malo, sino al contrario, de recompensa, de gloria, de felicitación por su fidelidad. Hermanos, seamos fieles al Señor. Mantengámonos fuertes en Él. Y todo sacrificio el Señor lo ve. Esto no es competencia, esto es apoyo como comunidad. Así que nada, espero que haya sido un tiempo muy provechoso y que me disculpo por, perdón, por el perro. Pero ya estamos terminando y nada, pasen una linda noche y que el Señor hable a sus corazones. Le pido al Señor que esta palabra llegue a sus corazones y los toque y puedan ponerla en práctica, que se den cuenta de que siempre hay una oportunidad, pero no es necesario llegar a este extremo para poder glorificar al Señor, pero que sí, que cada cosa que hagamos da gloria a Él. Así que buenas noches, hermanos, y nos vemos.